En la Feria del Libro de Granada, que vaya por su octava, hemos decidido que es la octava edición del área de ciencia, más o menos. Es un área que organizamos el Instituto de Astrofísica de Andalucía y la Estación Experimental del Zaidín, y que cuenta con el patrocinio de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología y del propio CSIC a través de su vicepresidencia adjunta de Cultura Científica y de la Delegación Institucional para Andalucía y Extremadura. Bueno, todos los años intentamos que la programación en el área de ciencia más o menos encaje con el lema de la propia feria, que este año es Mujeres Literaturas. Así que pues os hemos preparado un fantástico programa durante toda esta semana de charlas mayoritariamente a cargo de mujeres, de grandes divulgadoras y también de gente más joven que ha decidido empezar a contar sus historias para todo el público. O sea, tenemos gente que se estrena prácticamente aquí en el área de ciencia como divulgadores y casi... Yo soy de las jóvenes. Casi una de ellas, de las jóvenes y de las que casi se estrenan, no del todo, pero casi, es nuestra conferenciante, nuestra primera conferenciante de este programa, Ainhoa Martínez Medina. Ainhoa se ha incorporado muy recientemente a la Estación Experimental del Zaidín, es científica titular, pero antes de venir aquí ha pasado por casi todas partes. Ha estado en Murcia, ha estado en Salamanca, ha estado en Alemania, ha estado en Países Bajos. Seguro que me dejo algo por ahí. Ainhoa es líder de un grupo de investigación que se llama Agroecología Molecular, si no lo he dicho mal. Y recientemente ha obtenido financiación de un programa europeo del Consejo Europeo de Investigación, que es uno de los programas más competitivos de financiación científica a nivel internacional. La hemos engañado para que se venga a la Estación Experimental del Zaidín y como es nueva, pues también la hemos engañado para que venga al área de ciencia a contarnos un poco de su trabajo. Ella trabaja en interacciones entre plantas y microorganismos, o empezó trabajando con eso y luego añadió un elemento más, porque eso le parecía poco, eso de solo plantas y solo microorganismos no. Vamos a meter algo más, vamos a meter insectos y vamos a ver cómo funciona todo eso para en un momento determinado poder utilizarlo en agricultura sostenible, aprender de todo ese conocimiento para esa aplicación. Bueno, Ainhoa, estamos encantados de que hayas decidido dejarte engañar. Deciros además que este año el Instituto de Astrofísica cumple 50 años, la Estación Experimental del Zaidín celebra su 70 aniversario y hemos empezado casi por el final, por las recientes incorporaciones, y acabaremos nuestro programa de la semana contando nuestra historia, o vaya usted a saber. Ainhoa, muchas gracias, todo tuyo. Bueno, muchas gracias también por la invitación y por haberme engañado. Es un placer estar aquí. Muchas gracias también a todos por venir. Bueno, yo empezar diciendo que yo trabajo con plagas, pero también trabajo con microbios. Y es que precisamente trabajo con microbios del suelo. Es que si pensamos el suelo en el que pisamos, no sé si ustedes piensan en ese suelo, pero está repleto de vida. De hecho, si yo les pusiera estas dos fotografías y les preguntara en qué fotografía hay más vida, más diversidad, pues seguramente ustedes me dijeran que en una fotografía donde aparece una selva tropical o aparece un bosque. Pero estarían muy equivocados. En esta fotografía hay muchísima más vida. Es normal porque estamos acostumbrados a percibir la vida por las cosas que vemos, pero las cosas que no vemos también son vida. De hecho, haciendo una estimación, en el suelo hay más diversidad que la suma de toda la diversidad que hay en todas las selvas de todo el planeta. Imagínense, y por supuesto, esta diversidad es diversidad microbiana. ¿No es maravilloso?
Pues hoy tengo un objetivo, y es que ustedes salgan pensando en los microbios como algo positivo, porque es verdad que cuando escuchamos la palabra microbio sentimos cierto rechazo, sentimos cierto miedo, y es normal porque muchas de las enfermedades en el mundo están causadas por muchos microbios. Además, estamos entrenados en nuestro día a día a percibir estos microbios como algo negativo, porque a ver, ¿quién no tiene en su casa productos que nos dicen que eliminan el 99,9% de los microbios? Incluso yo misma, esta foto la he hecho yo en mi casa, y además también todas las películas y todas las series que son una distopía, pues muchas de ellas comienzan con una infección por un microbio. Claro, al final todas estas compañías intentan sacar dinero de ese rechazo, de ese miedo que tenemos, y esto a su vez alimenta más a nuestro propio miedo, y es un poco la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Pero déjenme decirles que no es solo que la mayoría de los microbios que existen no es que no sean perjudiciales, es que son beneficiosos, tienen funciones esenciales en el funcionamiento del ecosistema, forman una parte esencial de nosotros mismos, de nuestro cuerpo, forman una parte esencial de los animales, de nuestras mascotas y por supuesto de las plantas. Tanto es así que tienen funciones que son esenciales y son necesarias para su supervivencia y para su bienestar. Por lo tanto, con esto en mente, ¿no sería quizá más inteligente, en lugar de tener este miedo y este rechazo, pedir ayuda a estos microbios para solucionar estos retos que nos encontramos delante como sociedad? O dicho de otra manera, ¿no sería más inteligente intentar ver a estos microbios en parte como nuestros amigos en lugar de como nuestros enemigos? Bueno, pero déjenme comenzar desde el principio. ¿Qué hago yo aquí hoy? ¿Por qué estoy hablando de microbios, de agricultura sostenible? Bueno, esta soy yo, aunque no parezca yo, esta soy yo hace unos años. Yo nací en Murcia, me crié en un pueblo que estaba dedicado a la agricultura, así que desde pequeña he tenido mucho contacto con la agricultura. Yo era una niña muy activa y muy intensa, y trabajaba, jugaba mucho en el campo, me manchaba mucho, me gustaba mancharme de tierra, y me gustaba mucho escuchar a los agricultores cómo se quejaban de todos estos problemas que había. ¿Se pueden imaginar todo lo de aquí atrás? Esta es mi calle, la calle en mi pueblo, todo lo de atrás son campos de cultivo. ¿Se pueden imaginar la influencia que la agricultura ha tenido en mí y en toda mi familia? De hecho, tanto es así que mi hermana, cuando cumplió la edad, salió del pueblo y se fue a estudiar ingeniero técnico agrícola. Y yo, un año después, también me fui a estudiar ciencias ambientales para luego hacer un posgrado en biología aplicada a la agricultura. Así que desde bien pequeña he tenido siempre claro que quería ayudar a los agricultores de mi pueblo a solucionar todos esos problemas de los que nos hablaban. Lo que pasa es que, claro, una ya va creciendo, se va formando y se va dando cuenta de la complejidad, ¿no? de esta problemática que presenta la agricultura hoy en día. Así que, puestos a elegir en todos estos problemas que decían los agricultores, pues elegí intentar ayudarles a controlar las plagas. Bueno, no sé si ustedes saben que las plagas son uno de los dos problemas críticos que presenta la agricultura, y no solo la agricultura, sino también nosotros como sociedad, ya que pueden destruir, según la FAO, hasta el 40% de los productos de las cosechas. Al 40% es casi la mitad. Imagínense, con todas las hambrunas que hay en el mundo, cuánto podríamos solucionar si no perdiéramos ese 40%. Pero además, aparte del drama social, también en cantidad de dinero es muchísimo. Los agricultores del mundo pierden anualmente cientos de miles de millones de euros, solo en pérdidas por enfermedades y por cosechas de sus cultivos. Para que se hagan una idea, se ha estimado que las pérdidas anuales pueden ser hasta un 15% del Producto Interior Bruto de un país como España. ¿Se pueden ustedes imaginar qué cantidad de dinero están perdiendo los agricultores pese al uso continuo de fitosanitarios? Esta foto de aquí es un campo en Almería que está devastado por una plaga que es la polilla del tomate, que es una plaga exógena que entró de otro país, entró a Europa en el año más o menos 2006 y ha causado estragos, ha causado muchísimos problemas en la agricultura, sobre todo en tomate y aquí en Andalucía. Se estima que se pueden haber perdido hasta 100 millones de euros solo en pérdidas por esta plaga. Claro, ante esto, ¿qué hace un agricultor? Tiene que asegurarse su cosecha, ¿verdad? Pues el agricultor va a utilizar productos fitosanitarios. Y todos sabemos que los productos fitosanitarios, además de que no llegan a ser totalmente efectivos, tienen una gran cantidad de problemas para el medio ambiente, porque contaminan suelos,
contaminan acuíferos, incluso para nosotros mismos, para la salud humana. Hay muchos problemas de salud asociados al uso de estos fitosanitarios, problemas graves, incluso problemas crónicos. Ante esto, bueno, yo creo que la pregunta está clara, ¿no? ¿Le podemos pedir ayuda a los microbios para que nos ayuden a superar este problema que tenemos como sociedad, que es alimentar a un mundo que está en continuo crecimiento y que además sufre de estas pérdidas de comida debido a las plagas? Bueno, y si es así, Y si es así, ¿dónde están estos microbios? ¿Cómo nos pueden ayudar estos microbios y dónde están? Bueno, pues como les había dicho al principio de mi presentación, estos microbios forman una parte inherente de nosotros mismos. Nosotros somos una parte muy importante, somos microbios, y estos microbios están distribuidos por todo nuestro cuerpo. De hecho, desde hace ya unos años ya no consideramos a las personas o a los organismos vivos como un único organismo. Hemos acuñado el término holobionte, que quizás suena un poco complejo, pero al final el holobionte es un organismo complejo más todos estos microbios que viven o dentro de nosotros o encima de nosotros y que tienen funciones que son esenciales para nuestra supervivencia. Simplemente para ponerles un ejemplo, el microbioma intestinal, seguramente ustedes hayan oído ya muchas veces en la televisión productos que ayudan a regenerar la microbiota intestinal, y es que la microbiota intestinal que tenemos es altamente importante. Tiene funciones que son esenciales para nuestra supervivencia, como por ejemplo aquellas relacionadas con la maduración de nuestro sistema inmune, con la adquisición de nutrientes de las dietas que tomamos o incluso de barrera contra patógenos. Y es que además las investigaciones de hoy en día lo que están viendo es que estas funciones van mucho más allá y se ha encontrado una interacción directa entre la microbiota de nuestro intestino con otras partes de nuestro cuerpo, como por ejemplo con nuestro sistema nervioso central. La microbiota de nuestro intestino incluso controla nuestro estado de humor, si estamos estresados. Es maravilloso y nos hemos dado cuenta que es tan importante que hoy en día se están haciendo bancos fecales. La gente puede donar las heces y se hacen bancos fecales, y con esos bancos se están haciendo trasplantes fecales. A pacientes que tienen su microbiota intestinal no la tienen sana, se le pueden hacer estos trasplantes para recuperarse de enfermedades, enfermedades relacionadas con el tracto digestivo, pero incluso se están asociando a terapias alternativas, por ejemplo de Parkinson, y la investigación va más allá, investigando. Esto es una línea de investigación muy importante, ya que se están viendo todas estas conexiones y toda esta importancia que tiene la microbiota intestinal. Simplemente para que se hagan una idea, se calcula que el peso de todas las bacterias que tenemos en nuestra microbiota intestinal puede superar 1 kilo, incluso puede llegar hasta 2 kilos. O sea, estamos hablando de una parte muy importante de nuestro organismo. Pues bien, las plantas también, por supuesto, tienen su microbiota, y es todo este conjunto de microbios que viven asociados con las plantas y que se encuentra principalmente asociado a la raíz. De hecho, muchos científicos, incluido yo misma, consideramos la raíz como un intestino invertido. Es el intestino que tienen las plantas. De hecho, si lo pensamos bien, hay muchas similitudes. Por ejemplo, el intestino y la zona de la raíz son nichos que tienen muchos nutrientes, son ricos en nutrientes. Además, hay una gran superficie de contacto entre el organismo principal, por ejemplo, en el caso de los humanos, con todas estas microvellosidades que tiene el intestino y su microbiota, o en el caso de la planta, con todos estos pelos radiculares que también tiene. Y además, tiene funciones que son similares, porque también participan en el sistema inmune de la planta, participan en la adquisición de nutrientes del suelo, y también es una barrera frente a patógenos. Esta microbiota de la planta es tan importante para la planta que la planta la forma y la cuida. ¿Cómo ocurre esto? Bueno, pues sabemos que las plantas, gracias a la fotosíntesis, van a hacer energía, van a hacer azúcares. Y estos azúcares los utiliza la planta para crecer, para reproducirse, para formar frutas. Pues una parte de estos azúcares no se los queda a la planta para ella, sino que se los va a dar a su microbiota. De esta manera, a través de exudados, va a lanzar cerca de su raíz, en la zona de su raíz, estos azúcares para atraer a estos microorganismos de su propia microbiota y que crezcan.
El punto es que una cucharada de suelo cercano de la raíz contiene más vida o más microbios que si sumamos toda la población del planeta Tierra. O sea, estamos hablando de una gran cantidad de vida. De hecho, es uno de los puntos del planeta donde más vida hay, la zona cercana a la raíz. Además, las plantas saben muy bien que no quieren cualquier microorganismo, porque atraer a patógenos no sería beneficioso para ellas. Así que hacen metabolitos específicos, hacen exudados específicos para atraer aquellos microorganismos que son beneficiosos y les pueden ayudar y rechazar aquellos que les son patógenos. De esta manera, la planta, conforme va creciendo, va alimentando y nutriendo a su propio microbiota. Es maravilloso, pero entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con estos microorganismos? Pues bien, el problema es que, bueno, antiguamente, desde que nació la agricultura hace ya 10-12.000 años, hemos utilizado este microbiota incluso sin saberlo. El hombre ha utilizado todas las funciones que le daban este microbiota para producir alimentos. Sin embargo, después de lo que llamamos la Revolución Verde, que fue una revolución en agricultura donde los hombres comenzamos a hacer todos estos productos fitosanitarios y a desarrollar productos, nos hemos dedicado de manera sistemática a matar a todos los microbios del suelo. ¿Por qué? Pues porque queríamos matar a los patógenos y no nos hemos dado cuenta que cuando matamos a los patógenos también estamos matando a todos estos microorganismos y a todos estos microbios que tienen funciones tan importantes para las plantas. Y en consecuencia, lo que tenemos ahora son plantas que no tienen un microbiota suficientemente desarrollado, de manera que dependen más de estos insumos químicos para alimentarse y para defenderse. Y al final es la pescadilla que se muerde la cola, porque más insumos químicos van a producir un peor microbioma, porque también pueden matar a todos estos microorganismos, así que aplicamos más y a su vez hacemos plantas más dependientes de estos fitosanitarios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Bueno, pues como sociedad lo que tenemos que hacer y lo que estamos haciendo es aprender de la propia naturaleza. Aprendamos de la naturaleza para desarrollar biotecnologías que nos ayuden a superar este gran reto que se nos plantea delante a toda la humanidad, que, como he dicho, es dar de comer a una población que está en continuo crecimiento y que además estamos expuestos a esta cantidad de plagas y de enfermedades. Se ha calculado más o menos que de aquí al año 2050, que está aquí al lado, necesitamos aumentar la producción un 50%, conforme al crecimiento que va la población. Si tenemos en cuenta que un 50% de los productos que cultivamos se pierden por plagas y enfermedades, nos podemos dar cuenta que como sociedad nos plantamos en una encrucijada que necesitamos superar. Pues bien, busquemos soluciones en la naturaleza y aprendamos de ellas. Aquí he puesto dos fotografías que creo que son hitos muy importantes en donde hemos empezado a aprender de estos microbios, que fue desde que Anton van Leeuwenhoek, perdón por el nombre, que fue un holandés, que él mismo se hizo un microscopio casero y a través de él empezó a ver estos microbios. De hecho, quedó tan fascinado con ellos que les llamó pequeños animales o pequeñas bestias. Bueno, pues a partir de ahí hasta tiempos actuales en los que hemos podido desarrollar tecnologías que ya no solo nos permiten ver a estos microbios, sino además identificarlos, saber quién hay ahí, qué está haciendo y sobre todo cómo nos pueden ayudar, pues han pasado ya muchos años y estamos aprendiendo de ello. Por lo tanto, lo que necesitamos es seguir aprendiendo de esta naturaleza para comenzar lo que llamamos ahora una tercera revolución agrícola, que es una revolución microbiana. Esta revolución microbiana en la agricultura es esencial y se va a basar en explotar el potencial que tiene esta vida en el suelo para poder hacer cultivos que nos permitan producir alimentos y de manera más sostenible. Bueno, déjenme ponerles algún ejemplo. Esto es un proyecto en el que trabajamos, es un proyecto financiado por la Unión Europea que terminó hace un año. En este proyecto trabajamos juntos investigadores de 16 países diferentes y empresas del sector agrario. Y nos planteamos el entender si realmente tenemos microbios que nos ayuden a
superar todas estas plagas o a proteger a nuestros cultivos, pero en condiciones de campo, en condiciones de producción, porque muchas veces los problemas que tenemos los científicos es que hacemos experimentos en nuestros invernaderos o en nuestras cámaras y luego no somos capaces de exportar esto y ver si realmente ocurre lo mismo en un invernadero real, en un invernadero comercial. Bueno, pues gracias a este proyecto vinieron estudiantes de doctorado de todos esos países, vinieron aquí, vinieron a Almería, a un invernadero de Almería, e inoculamos, pusimos en el suelo de las plantas de tomate muchísimos microbios, diferentes microbios. Aquí los enumerados del 1 al 11, pusimos muchos más, pero dejamos creciendo las plantas, esperamos a ver la producción. Y cuando vimos los efectos, cuando comparamos con plantas que no tenían microbios, que es la que pone ahí el control, vimos que cuando las plantas tenían estos microbios, la incidencia de la enfermedad disminuía de manera drástica. Y esto además se traducía en un aumento de la producción de tomate, indicando el potencial que tienen estos microbios para proteger a las plantas, por lo menos aquí frente a esta polilla. Y créanme que un 15% en producción de tomate para un agricultor es muchísimo, en términos de producto y en términos de dinero. Además, en diferentes proyectos lo que estamos viendo es que el efecto no es solo frente a esta polilla. Algo que es fantástico de estos microorganismos, de estos microbios y que no pasa con los fitosanitarios es que son de amplio espectro, que pueden proteger a las plantas frente a diferentes ataques. Por ejemplo, aquí les estoy poniendo 3 ejemplos de 3 proyectos diferentes. En el primero, como ven, son hojas, los 3 son plantas de tomate y en el primero es una planta de tomate que está siendo atacada por un hongo que se llama botritis, que es el hongo que ustedes pueden ver cuando tienen fresas fuera de la nevera o tomates con esa pelusilla blanca. Eso es botritis. Pues botritis ataca mucho a tomate. Cuando ponemos plantas con este microbio beneficioso, pueden ver que la infección de botritis es mucho menor, indicando que estos microbios pueden también proteger frente a botritis. Lo mismo ocurre cuando pusimos otra larva, que en este caso es la rosquilla. También en las plantas que tenían el microbio beneficioso, la rosquilla se desarrollaba peor y las plantas tenían menos daño. Incluso hay insectos o patógenos que atacan a las raíces, como es el caso de los nemátodos. Los nemátodos son una plaga devastadora para los agricultores y cuando atacan a las raíces forman las típicas estructuras que son como agallas, y como pueden ver ustedes aquí, cuando las plantas tienen estos microbios beneficiosos, el nemátodo entra menos y forma menos agallas. Esto es fantástico. Estos microbios, lo que podemos decir es que tienen un papel muy importante, ya que fortalecen el sistema de defensa de las plantas. El sistema de defensa de las plantas. Porque las plantas se defienden. Las plantas no se pueden mover, no pueden salir corriendo cuando viene una plaga, pero sí tienen un sistema de defensa que está muy evolucionado. Y les voy a contar muy brevemente cómo se defienden las plantas. Las plantas se defienden principalmente de 2 tipos. Tienen defensas que llamamos constitutivas, que básicamente es que están siempre presentes, como por ejemplo las espinas. Las espinas están siempre ahí y claro, como pueden entender, esa planta es muy poco apetecible para un herbívoro, está llena de espinas. Pero luego hay otras defensas que son también muy importantes, que se llaman defensas inducidas. Estas defensas inducidas están apagadas, pero solo cuando viene una plaga se encienden. Y esto es muy importante, porque mientras que no hay una plaga, la planta puede crecer, reproducirse, puede gastar su energía en hacer cosas esenciales. Pero ahora, en el momento que viene una plaga, y solo cuando viene una plaga, se encienden y la planta se puede defender frente a esa plaga. ¿Y cómo se defienden las plagas? Las plantas tienen mecanismos de defensa inducidas que ahora cuando se los cuente quizá ustedes se van a dar un poco más de cuenta. Pueden producir compuestos tóxicos. Producen compuestos tóxicos que son tóxicos para los insectos, como por ejemplo nicotina, cafeína o compuestos que se llaman glucosinolatos en los que se basa el wasabi o la mostaza. Además de protegerse frente a las plantas, hemos sido capaces de sacarle más partido a todos esos compuestos y a utilizarlos pues, como sociedad. Pues esas defensas que llamamos directas, porque directamente matan al herbívoro, son muy importantes para las plantas. Cuando viene una plaga, la planta produce estas toxinas y la plaga suele morirse si se produce de manera eficiente. Pero es que además de mecanismos directos, las plantas tienen otro tipo de mecanismos de defensa que son esenciales para ellas, que es pedir ayuda.
Claro, ¿cómo una planta va a pedir ayuda, no? No saben hablar. Bueno, el hecho de que no sepan hablar no significa que no pidan ayuda. De hecho, ¿a quién no le suena el olor a hierba recién cortada? O el olor a una ensalada de tomate. Esa es la forma que tienen las plantas de pedir ayuda. Las plantas, cuando llega un herbívoro y se las está comiendo, generan este tipo de volátiles, como por ejemplo la hierba recién cortada, o como por ejemplo a tomate, y estos volátiles son percibidos por insectos beneficiosos que hay alrededor. Esto se llama la fauna auxiliar, y estos insectos beneficiosos vienen a ayudar a la propia planta a matar al insecto que se la está comiendo. Aquí pongo dos ejemplos, quizá el más característico son las mariquitas. A las mariquitas le encanta comer áfidos. Entonces, tanto es así que la industria produce mariquitas y se las vende a los agricultores para librarse de los áfidos. Las mariquitas son capaces de oler de estos volátiles cuando una planta está siendo atacada por áfidos y van directamente allá a devorar estos áfidos. Bueno, pues en este contexto y en esta complejidad de las defensas de las plantas, nuestra pregunta es ¿cómo estos microbios pueden ayudar a las plantas a ser más eficientes controlando plagas? Claro, esa es la pregunta del millón. En eso estamos trabajando muchísimos científicos para entender cómo, pero lo que sí que sabemos poco todavía, pero cada vez vamos averiguando más. Lo que sí que sabemos es que estos microbios del microbioma vegetal, este microbioma que es tan importante, cuando interaccionan con las raíces, entrenan el sistema de defensa de la planta. Estos son raíces de tomate que están colonizadas por micorrizas, que son hongos beneficiosos dentro del propio microbioma, por hongos del género Trichoderma, que también son hongos beneficiosos, o por rizobacterias, en azul, en rojo y en verde. Se pueden imaginar ustedes cuando ocurre esta interacción es muy íntima, y en esta interacción algo está ocurriendo, que el sistema inmune de la planta queda entrenado y deja una memoria que recuerda mucho a cuando vacunamos a nuestros bebés. ¿Para qué vacunamos a nuestros bebés? Para entrenar su sistema inmune de manera que cuando llegue una enfermedad sean capaces de defenderse frente a esa enfermedad de manera eficiente. Bueno, pues es algo similar. Estos microbios beneficiosos, cuando están en el microbioma, tienen este efecto memoria, que hace que cuando venga una plaga, la planta pueda defenderse mejor de todos estos atacantes. Como he dicho, estos mecanismos están siendo objeto de estudio en muchísimos laboratorios, tanto de Europa como de otros países. Intentamos entender cómo sucede esto para poder explotarlo de la mejor manera. Pero en general, lo que sí les puedo decir es que estos microbios hoy por hoy presentan un potencial enorme en agricultura para poder potenciar esta revolución microbiana de la que les he hablado. ¿Por qué? Primero, porque son efectivos. Y déjenme decirles aquí, puntualizar, que no estoy hablando de organismos modificados genéticamente, ni plantas modificadas genéticamente. Son microorganismos que están en el microbioma de manera natural en las plantas. Son efectivos, son compatibles con esta fauna auxiliar, incluso a veces mejoran el comportamiento de esta fauna auxiliar. Protegen a diversas plagas, como les he hablado, no tienen efectos negativos en los polinizadores, como ocurre con muchos productos fitosanitarios, que al final, al usarse para matar determinadas plagas, también pueden matar organismos beneficiosos como los polinizadores, que tienen un papel fundamental en los ecosistemas. Además, mejoran las cosechas y son de larga duración, no hace falta estar aplicándolos, simplemente hay que mantenerlos en el microbioma. Claro, llegados hasta aquí, espero haberles convencido que son un enorme potencial, pero cuando yo he empezado a hablar hoy, les he hablado de la gran diversidad que hay en el microbioma. Es muy diverso. Entonces, ¿por qué no vamos a conformar con un microorganismo, o con 2, o con 3? Explotemos todo el microbioma. En ese microbioma seguramente podamos encontrar microbios que protejan frente a las plagas, que protejan frente a las sequías, que ayuden a las plantas a alimentarse. No nos conformemos con uno, vayamos con todo. Hagamos estos trasplantes fecales que se han hecho en humanos, pero hagámoslo en plantas. De esta manera podemos tener supercultivos que sean capaces de resistir y de producir mejor incluso en condiciones adversas y en condiciones de la crisis climática en la que estamos. Claro,
La pregunta del millón es cómo, ¿no? ¿Cómo sacamos estos microbiomas beneficiosos para hacer estos trasplantes? Bueno, les voy a contar muy brevemente, ya para terminar, el proyecto en el que estamos trabajando también, que es un proyecto financiado por la agencia estatal y se llama ResistBiome. Y en este proyecto, mi equipo hemos ido a diferentes campos a buscar estos microbiomas. ¿Qué microbiomas podemos utilizar en agricultura? Hemos explorado diferentes campos. Hemos ido a campos que no tenían manejo, campos naturales, campos que estaban sometidos a pastoreo, campos que estaban sometidos a agricultura más intensiva. Y con todos estos suelos que hemos cogido, lo que queremos es hacer un microbioma que sea beneficioso para nuestros propios cultivos. Y claro, la pregunta del millón es cómo manejamos este microbioma, porque no nos vale cualquiera. En este microbioma puede haber de todo. Pues bien, como les he hablado, el microbioma es muy específico de la planta con la que trabajamos. Y es que hay plantas que generan microbiomas que son muy buenos para la agricultura. Son superplantas que a lo mejor a nivel agrario no tienen mucha relevancia. Pueden ser plantas, pueden ser pastos, pueden ser plantas salvajes, que a primera vista no las podemos utilizar en agricultura. Sin embargo, esas plantas tienen la capacidad, todavía no entendemos del todo por qué, de generar microbiomas que son altamente específicos y altamente beneficiosos. En este ejemplo, en un mismo suelo crecimos una planta 1 y una planta 2 y el microbioma generado por estas plantas es muy diferente. Esto simplemente muestra el nivel de diversidad del microbioma. La planta 1 y la planta 2 partimos del mismo suelo, pero simplemente por poner una planta o por poner otra va a reclutar a un microbioma, y este microbioma es el que tenemos que utilizar ahora para trasplantar a nuestros cultivos. Hagámoslo, aprendamos de la naturaleza, utilicemos estas plantas como ingenieros de microbiomas y utilicemos estos microbiomas para ayudar a nuestros cultivos a producir más y a producir de manera sostenible. Bueno, yo ya he terminado mi charla, solo quiero terminar con una diapositiva, y es que espero que hayan entendido que sí, que en parte hay microbios que son negativos, pero sí me gustaría que se fueran de aquí entendiendo que también los microbios, cuando trabajan juntos, también pueden hacer funciones esenciales. Yo los veo como pequeños minions a los que podemos explotar y que se pueden aplicar en diferentes biotecnologías. En este caso he hablado de agricultura, pero incluso en medicina y en otras tecnologías. Así que bueno, con esto he terminado mi presentación y espero que haya cumplido mi objetivo. Muchas gracias, Ainhoa. Empezamos ya rápidamente con preguntas, o sea que, claro, 1 a 10, todas las que queráis. Un momentito. Quería preguntarle sobre ese grado de implantación que hay de ese programa en la agricultura aquí en España. No sé, ¿agricultura, ganadería también o solo es a nivel agrícola? Un poco ver cuál es, porque sí leo mucho sobre la microbioma, microbiota digestivo, ¿no? Pero me gustaría un poco saber sobre esto. Sí. Bueno, siempre a nivel humano siempre vamos todos un poquito más adelantados de lo que sabemos, y los que venimos con plantas intentamos aprender también, ¿no? Aprendemos de la naturaleza y de estos científicos que trabajan con los humanos. Entonces hacemos esta analogía. Y sí que es verdad que en planta vamos 3 pasos por detrás, pero sí que se están haciendo ahora muchos avances, y de hecho hay programas europeos que están dedicados exclusivamente a diversidad microbiana, diversidad de suelos, uso de recursos naturales como el microbioma en protección de cultivos. Entonces sí que es verdad que aunque todavía no llegamos al nivel de los humanos, estamos cada vez aprendiendo más y entendiendo, por ejemplo, qué especie o cómo podemos... ¿Cómo podemos manipular estos microbiomas? ¿Cómo podemos utilizar determinadas especies vegetales para producir microbiomas que sean beneficiosos? De hecho, no estamos reinventando la rueda, se lleva haciendo toda la vida, ¿no? Es lo que conocemos como rotación de cultivos. Los agricultores saben perfectamente que después de esta especie hay que plantar esta otra para recuperar los suelos. Lo que pasa es que ahora estamos entendiendo cómo funciona eso, y eso está muy asociado a esta manipulación del microbioma. Antes se pensaba que era más por nutrientes o por evitar patógenos, pero nos estamos dando cuenta de que no, de que es más que una determinada especie va a generar un microbioma que va a beneficiar a una segunda especie que venga ahí. Gracias.
Sí, buenas. La verdad que está muy bien la charla, me ha encantado. Entonces quería preguntarle, ¿tenéis identificado algún tipo de planta que digamos que contrarreste que una vez implantado en un cultivo, por ejemplo, cubierta vegetal de cualquier tipo de especie, evite o elimine algún hongo muy perjudicial, por ejemplo, como el verticillium en el olivo? A ver, nosotros principalmente, porque claro, es que los hongos que van a través del suelo, al final es todo muchísimo más complicado, y eso es verdad. Cuando trabajamos con verticillium, trabajamos con fusarium, es muchísimo más difícil de entender. Entonces sí que hemos dado con algunos microbiomas y hemos identificado algunas especies de estos microbiomas que tienen un gran potencial. Todavía estamos a un primer nivel trabajando con plagas, pero por supuesto, o sea, debido al amplio espectro que tienen estos microbios, esperamos que también puedan proteger frente a otros patógenos. Todavía no estamos ahí, pero sí que nuestra hipótesis es que estos microbiomas, los más positivos que hemos encontrado, sí que pensamos que van a poder proteger frente a otro tipo de patógenos y atacantes. Sí, a ver, por ejemplo, nosotros manipulamos el microbioma principalmente de dos maneras, trabajando con especies, sobre todo pastos, trabajamos con festuca, trabajamos con lolium, pero también manipulamos el microbioma sometiendo a la planta a un estrés, porque no lo he mencionado, pero cuando la planta le ataca, cambian todo este perfil de exudados y la planta pide ayuda a organismos que le ayuden. Entonces, esto se llama la pedida de ayuda en español, ¿no? Bueno, es pedir ayuda. Y este microbioma nuevo que se genera se puede trasplantar a plantas que ayuden también a protegerse frente a ese estrés. Entonces, sí que es verdad que estamos ahora identificando determinadas especies, sobre todo cuanto más diversa es la especie, la comunidad de especies generan un microbioma que parece más efectivo. Cuando hacemos una comunidad mixta con diferentes especies vegetales, da más eficiencia. Y en el caso del atacante, cuando trabajamos con alguna plaga arriba, sí que hemos visto que cambia drásticamente el microbioma. La planta cambia los perfiles de exudados y cambia el microbioma, y estamos aislando qué microorganismos pueden ayudar ahí a la planta. De hecho, muchos de ellos ayudan a la planta a defenderse, pero incluso son tóxicos para el insecto. Entonces, se puede imaginar que si nosotros tenemos una planta de girasol que le ataca un herbívoro y cambia el microbioma, y hay semillas de girasol, cuando crezca una planta va a estar impregnada con estos microorganismos y cuando llegue de nuevo la plaga va a morir. Entonces intentamos manipular el microbioma de muchas maneras, observando la naturaleza y aprendiendo de ella. No a un nivel muy elevado, sino piensa en un huerto familiar. ¿Se puede conseguir un huerto familiar libre de plagas sin utilizar insecticidas o plaguicidas? No sé, y por otro lado, estamos en la Feria del Libro. ¿Hay alguna recomendación que nos pudiera hacer, pero no a un nivel muy elevado, sino de huertos familiares para poder seguir los pasos de forma adecuada, ¿no? En un huerto familiar? Gracias. Sí. Bueno, a ver, un libro relacionado con agricultura sostenible, pues depende hasta qué punto, porque los hay desde mucho más, digamos, fantasiosos, ¿no? Como cuando hablan las plantas, porque las plantas se comunican, hasta mucho más técnicos. Entonces, no te puedo decir ahora mismo uno. Y con respecto a la otra pregunta de un huerto, sí, absolutamente. Absolutamente. Podemos producir un huerto familiar sin necesidad de productos. Y no solo familiar, un huerto a nivel industrial también. De hecho, hay muchísimo mercado ahora ya de todos estos bioinoculantes. De los que he hablado, de hecho, hay un hongo que es Trichoderma, que es el hongo más utilizado como agente de control biológico y se utiliza muchísimo. Cada vez hay más agricultores que se están pasando al ecológico. O sea que sí, absolutamente. El tema es que, bueno, pues que es necesario entender qué microorganismo vamos a comprar, saber que funciona y tener la confianza de que va a funcionar. Porque claro, esto al final es una industria y la industria pues también tiene sus picardías, vamos. Entonces al final hay que comprar en confianza y saber qué producto estamos comprando para aplicar. Pero sí, absolutamente en ecológico. Bueno, ¿alguna preguntilla más por ahí?
Yo sí te quería preguntar, acabas de hablar precisamente de eso, de que cada vez más agricultores están pasándose al ecológico, pero realmente eso está pasando, quiero decirte, ¿cómo de resistentes son o con cuánto se resisten los agricultores a cambiar lo que han venido haciendo durante toda la vida? Porque tú ahora digas, yo tengo un microorganismo fantástico. No, a ver, tampoco, a ver, yo no pretendo que se deje todo el tema del control químico, porque creo que, o sea, para un huerto, bueno, sí, pero realmente nos planteamos un problema muy importante, que es todo el crecimiento y la necesidad alimentar. Entonces, sí que es verdad que cada vez es algo paulativo. De hecho, la Unión Europea no nos está diciendo que para el año 2030 tenemos que suprimir los fitosanitarios, nos habla de un 50% en la supresión. Entonces, hay que ir intentando encontrar el equilibrio para bajar en lo posible el uso de estos productos fitosanitarios y aumentar en lo posible el control biológico. El control biológico visto como uso de microorganismos, pero también visto como el uso de esta fauna auxiliar. O sea, el control biológico va mucho más allá de uso de microorganismos. También, por ejemplo, el uso de feromonas. Hay muchas formas también de controlar y cada vez se está incrementando más mientras que se baja el uso de fitosanitarios. Pero el nivel cero, de hecho creo que Europa está revisando ya en su agenda para el 2030, creo que ya está revisando lo de esta disminución, porque al final si no le damos alternativas a los agricultores, ¿qué van a hacer? O sea, tienen que utilizarlo, no pueden perder las cosechas. Entonces, bueno, vamos todo lo rápido que podemos. Pues sí, vamos todo lo rápido que podemos. Bueno, si no tenéis más preguntas, daros las gracias por venir y le voy a ceder el micro a mi compañero del Instituto de Astrofísica, Emilio García, para que os cuente lo que podéis venir a ver esta tarde, que tenemos no una, no dos, sino 3 charlas, una detrás de otra y todas ellas fantásticas. Emilio, gracias.